El gran problema de María Amparo Casar, la mera petatera, la presidenta de la organización Mexicanos a Favor de la Corrupción y la Impunidad, puede sacarlo adelante con sobornar a un juez. Ella misma lo dice. No es cuento, así lo ha dicho. El gran problema, creo que lo que les ha generado un gran problema es destapar cómo hicieron estas tranzas en Pemex, y las hizo de tal forma que ahora dice que el presidente lo permitió. El presidente no lo permitió. Si lo permitieron en la Ciudad de México, en su momento, pues no se hubiese presentado la denuncia, tan sencillo. Esto es parte de los puntos sobre las IES del libro Gracias del presidente de la República, pero el problema no es que la hayan agarrado en una tranza como esta. No, el problema es que, porque ella puede salir del paso muy fácil, ella misma lo declara. Sin embargo, María Amparo Casar ahora involucra al presidente en la polémica por el acta de función de Carlos Fernando Padilla García, que fue su esposo. Ella aseguró que el presidente se pone la soga al cuello en su libro Gracias. En la polémica por el acta de función de su esposo Carlos Fernando Padilla García, asegura que ataques son para que Mexicanos contra la corrupción cierre. No, eso lo pueden mantener, no pasa nada. Lo que sucede es que les dio bastante problemas el asunto que se ha ventilado públicamente, porque pues no tiene gran problema. De hecho, lo que dijo el día de hoy el director de Pemex es que no se tiene por qué mantener en secreto esta situación, como lo ha ventilado María Amparo Casar. De hecho, el presidente comentó esto respecto al tema, y de verdad, pues entonces la corrupción se puede permitir siempre y cuando sea nada más en secreto. ¡Qué caray! Ahora que dan a conocer el manifiesto, alegan, fíjense, en vez de meterse al fondo, si hubo o no hubo corrupción, si hay o no hay corrupción, recurren al Instituto de la Transparencia, que es hechura de ellos, para decir: se violó la privacidad. Como si es válida la corrupción siempre y cuando se mantenga en secreto. Ahora que dan a conocer el manifiesto. Bueno, es parte de lo que dijo el presidente de la República respecto a este tema, que ha estado, estuvo en la mañanera del viernes, y está en la mañanera de hoy también. Es decir, el tema no ha ido abajo, no lo han podido, como se dice en términos políticos, no lo han podido detener, no lo han podido matar, el comentario. Y pues no es que el presidente justifique, es que realmente no son, entonces nada más que sean datos personales y no se pueden dar a conocer, me parece un despropósito. Que el presidente AMLO justifique la difusión de datos personales de María Amparo Casar por tratarse de un asunto público. Es un asunto público, por más que María Amparo Casar diga que no, es un asunto público, que todo esto lo mantenían pues bajo los expedientes guardados en el INAI, pues siempre fue así. De hecho, el delito de corrupción no había sido delito grave hasta hace poco. El presidente López Obrador aseguró que todo esto nos ayuda a saber quién es quién en la vida pública del país. Y es que es cierto, ¿cómo es posible que esta señora, nada más porque es la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esté exenta de cualquier señalamiento? No puede ser. Pues que el asunto de donde se dio a conocer datos personales de un posible acto de corrupción de Pemex vinculado con la analista política María Amparo Casar. Ahora que dan a conocer el manifiesto, alegan, en vez de meterse a fondo si hubo o no corrupción, recurren al INAI, que es hechura de ellos, para decir que se violó la privacidad. Bueno, en la conferencia de prensa también participó el director de Pemex, que dejó en claro cómo son las situaciones y por qué no hay ningún problema con lo que se está ventilando. Al contrario, se debe ventilar de manera amplia. Cheque usted.
No obstante, la mayoría del Pleno del INAI resuelve revocar la clasificación de la información con fundamento en el artículo 112, fracción 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y entre paréntesis dice: no puede reservarse información relacionada con actos de corrupción, se cierra el paréntesis, porque de acuerdo con información periodística o declaraciones de autoridades distintas a la ministerial, los asuntos se relacionan con actos de corrupción. De manera que la propia ley del INAI señala, el propio resolutivo del INAI del Pleno señala que no puede ser clasificada como reservada. Entonces, espero que esta información adicional que estamos dando deje claro qué fue lo que pasó. ¿Por qué consideramos esto un acto de corrupción? Porque siendo suicidio se le dio trato de accidente. Y ese es el resolutivo que señala el cierre de la averiguación de la Fiscalía. Y bueno, cuando yo señalaba que pocas horas después del accidente se presentaron familiares, cuñados y hermanos del occiso, el señor Rebolledo Gout, José Ignacio Cosío Pérez y Federico Javier Márquez, bueno, en la carpeta de cierre, en la parte final, ya cuando cierran y dicen que fue suicidio, hacen un señalamiento de que hay que enviarle copia de la investigación, del cierre de la carpeta en sobre cerrado al señor Juan Rebolledo Gout, de manera que los familiares estaban enterados de qué fue lo que pasó, qué fue lo que resolvió la Fiscalía. Entonces, pues eso de que no se enteró, pues de acuerdo con los documentos que nosotros tenemos, pues no es posible. Y pues yo creo que estos datos que le estamos aportando pues van a dar un poquito más de claridad en cuanto a lo que ocurrió, lo que dijimos el día viernes pasado. Bueno, eso es lo que dio a conocer hoy el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza. Pero aparte de esto que señala María Amparo Casar, es una falacia, que las autoridades de la Ciudad de México le dieron la razón. No. De hecho, la Fiscalía de la Ciudad de México determinó mediante peritajes y en una serie de investigaciones, cuando se cierra la carpeta, lo dijo Octavio Romero Oropeza, que el hecho había sido un suicidio, no fue un accidente laboral, como lo manejó ella con los funcionarios de Pemex de aquel entonces, y que le permitieron obtener grandes cantidades de dinero, pues 31 millones de pesos tendrá que regresar, le guste o no. Y eso ya de que sean mexicanos contra la corrupción y la impunidad, ese ya es otro boleto, porque no pueden mantener la mentira que les destapó el director de Pemex y el presidente de la República. Entonces, cuando el INAI interviene, ¿cómo se dan a conocer los datos personales? A ver, esa es forma. El fondo es que hubo un fraude. Y ahora que María Amparo Casar se tiene que enfrentar a todo esto, pues créame, tan lamentable que ahora resulta que ella pues ya tiene toda la protección de piña, ¿no? De toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los jueces y juezas. Pero ella misma lo da a conocer, que puede sobornar a un juez. Increíble. Bueno, ni tan increíble. En los tiempos que vivimos y con tanto rollo que ha salido a relucir sobre esto de María Amparo Casar, la de Mexicanos a Favor de la Corrupción, no, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Pues protegerse o pagar. Tiene que pagar, desde luego. Pero créalo, Norma Piña está lista para hacer lo que se pueda hacer, y ya no va a poder hacer mucho porque tiene que pagarle a Pemex, una empresa del Estado mexicano que se vio envuelta en esta polémica. Pero quiere escuchar lo que va a hacer María Amparo Casar, ahí la tiene. ¿Qué va a hacer? Pues fácil, va a sobornar a un juez, así lo dice textualmente. Cheque usted. El chance de que te denuncien
por cometer un delito cualquiera de corrupción es bajísimo. 2% o menos. O menos, sí. Luego, si te llegaran a denunciar, que te armen una carpeta de investigación medianamente robusta, está todavía más en chino. Si te la llegaran a armar y pasara a un juez, el chance de que tú sobornes al juez es altísimo. El chance de que te denuncien por cometer un delito cualquiera de corrupción es bajísimo. 2% o menos. O menos, sí. Luego, harán armar y pasara a un juez, el chance de que tú sobornes al juez es altísimo. El chance de que te denuncien. Bueno, ahí lo tiene. Eso es lo que procede, sobornar al juez. Creo que ni hace falta en estos momentos en que el Poder Judicial está tan alejado de la realidad de este país y que actúa por consignas y que actúa a favor del PRIAN, pues creo que la exhibida es lo que más les duele, porque para defender a María Amparo Casar, pues está sencillo, soborna al juez. Pero no hace falta, porque Piña está lista para defenderla. Es un caso de prioridad para ellos. ¿Por qué es un caso de prioridad? Porque la organización Mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad en este país, esa organización está al servicio de Piña. Todos los abogados de ellos están al servicio de Piña. Incluso tienen de por sí patrocinio, dinero, recursos del gobierno de los Estados Unidos, la USAID. ¿Se acuerda usted? Y el Poder Judicial está listo para defenderla, desde luego. Si ya el INAI salió, que es muy delicado, ya salió Cosío, ya salió el Lodo, ya salió Ciro, ya salieron todos. Es una compañera que están atacando otra vez desde la mañanera. No, son actos de corrupción comprobados. No es correcto que se haya cambiado el hecho para beneficiar a esta señora con una pensión de 124,000 pesos mensuales. No es la cantidad, es el hecho en sí, que es un acto de corrupción. Que no le guste y que no les haya gustado que que se diera a conocer y que se hiciera público, eso es tanto de lo que no les gusta de este gobierno de la Cuarta Transformación. Y lo puedo entender. Lo puedo entender porque han estado cobijados al amparo de los jueces, de ministros, de organizaciones gabachas, de los injerencistas. Solo que estas declaraciones que da el presidente de la República y que aparte lo explica a detalle Octavio Romero Oropesa, es un acto de corrupción, es un acto de ¿qué delito se configura o qué posible delito se configura ahí? Fraude a una institución del Estado mexicano. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, pues ya sabe que tiene que regresar el dinero, 31 millones. ¿Se va a tardar mucho? Sí, porque pues ya está Piña lista para cuál juez le va a tocar para que de volada lo declare infundado y deseche de plano lo que proceda. ¿Será que logra salir impune? Pues sí, pero la quemada ya no se la quita a nadie. Ahora sí, a ver quién le cree eso de los mexicanos contra la corrupción y la impunidad, las famosas, ¿cómo le llaman ellos? Investigaciones y son puros rollos. En realidad lo que hacen es golpetear al gobierno de México, porque son parte de la derecha de este país. Se le acabó la opacidad y todo lo que mantuvieron en secreto tanto tiempo. Y ahora resulta que el INAI está para que no se tomen en cuenta, porque se dio a conocer sus datos personales. Es una mujer que trabaja en cuestiones públicas, ¿no? Sí, es analista política. ¿Y por qué habrían de tenerse sus nombres en secrecía? No hay motivo. Lo demás se arregla pronto, usted verá.